Bueno, se ha hablado mucho de la fruta temprana en cerezos. Ya vamos a escuchar una interesante charla de don Walter Massmann, que nos habla de las claves agronómicas para mantener la fruta temprana como un negocio exitoso. Damos la bienvenida y un aplauso a don Walter Massmann, ingeniero agrónomo y asesor frutícola. Primero que todo, agradecer la invitación a APEC, Pato, por tan interesante evento. Segundo, poder nuevamente volver a lo presencial. La participación de ustedes, de querer estar acá, conversar, discutir, escuchar, a una industria que hoy día lo necesita. Todas las ideas sirven, son válidas. Claves agronómicas para mantener la fruta temprana como un negocio exitoso. Un poco a modo de introducción, la idea es hablar el desarrollo, obviamente, de estas zonas. Algo como bien de perogrullo, uno podrá entender que es obvio, ¿no es cierto?, la oportunidad, lo interesante que hay ahí. Sin embargo, en lo personal creo que hay desafíos interesantes que abordar. Hay cambios que probablemente van a generarse en un tiempo muy a mediano plazo o a corto plazo. Por lo tanto, hay que estar atento a varias cosas que aquí vamos a ir conversando. A modo de ser un poco majadero de lo que ha ido ocurriendo en las últimas 3 temporadas, ¿no es cierto?, a nivel de cadena de este último ciclo. Partimos, ¿no es cierto?, la temporada 2019-20 con el COVID, ¿no es cierto?, aproximadamente 20 de enero, que nos comienzan a complicar las ventas desde cerezas más bien tardías. Posteriormente, el año 2021, nuestro principal problema, ese año 20, más allá de lo que ocurre posteriormente, es la alta producción que tuvimos, asociado particularmente a un par de variedades que puso en jaque tanto la cosecha como también los procesos, ¿no es cierto?, a nivel de packing. Y luego lo que ocurre el año pasado, ¿no es cierto?, la temporada donde el tema logístico, ¿no es cierto?, nos hace sacar lecciones fuertemente de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Y la palabra incertidumbre es la que ha sido y sigue siendo, probablemente una de las palabras más buscadas en Google, indudablemente. No sabemos qué nos depara el 2022-23, pero de todas maneras ya tenemos puntos importantes los cuales hay que ir analizando, ir viendo. Si nos remontamos a la historia cerecera desde el año 2020 al 2022, ¿no es cierto?, hay cosas bien interesantes aquí que detallar con respecto a las salsas productivas. Cada curva tipo sonrisa equivale a una alza de producción de aproximadamente el 30% con respecto a la estimación. Y hay un dato bien particular. Cada una de ellas, estas flechas verdes, indican estas temporadas. Son temporadas que tienen un denominador común. Son años de alta acumulación de frío, todas. Año 2011, 2014, 2017. El 2020 lo saco de contexto porque fue un año de mala acumulación, pero una gran acumulación de grados día que sirvió para algunas variedades. Y este año, 2022, nuestra certidumbre, nuestra certeza, el volumen que debemos enfrentar, significa que en los próximos años, indudablemente, hay un desafío técnico, comercial, logístico, venta, yo creo que es sin precedente. Y aquí quiero oír un dato y, por favor, harta atención con lo que voy a mostrar, por favor. Proyección en cuanto a la superficie. Yo sé que aquí hay datos que cada uno puede manejar en términos de catastros, ODEPA y cosas por el estilo. Pero aquí les muestro un dato. Esta es la venta de los últimos 6 años del vivero, quizás probablemente el más importante que hoy día existe en Chile, que es Agromillora. Viveros de viveros, se dicen, porque en cierta medida abastecen de porte injerto a un porcentaje importante de los viveros existentes en Chile. Si analizamos hoy día y hacemos un ejercicio matemático simple, hablamos de una densidad de 1000 plantas por hectárea, lo que se ha podido vender en este último tiempo en términos de superficie hectárea plantada, estamos hablando de prácticamente del orden de las casi 63.000 hectáreas plantadas en estos últimos 6 años. Indudablemente que aquí hay superficie que podrá haber sido destinada
proyectos que no fueron, digamos, no se llevaron a cabo, pero probablemente el gran grueso, el número grueso, este número, finalmente paró, digamos, en superficie plantada. Por lo tanto, aquí hay un tema importante, particularmente hay una tesis relacionada por la universidad, no me acuerdo si es de la Conce o de Talca, en la cual estima que el año 2019 se podrían haber vendido de todo con todo, entre todos los viveros, aproximadamente 25 millones de portainjertos. Estamos hablando de 25.000 hectáreas plantadas el año 2019. Agromillora ocupa, según ellos, aproximadamente su participación del orden del 70 al 80% del mercado. Por lo tanto, este número perfectamente lo podría multiplicar por 1.2 o por 1.3 y llegar probablemente al número más preciso. Si a eso sumamos la superficie que existía antes del 2015 con la proyección, con los volúmenes reales sacados, probablemente estábamos hablando del orden de las 10.000, 12.000 o 15.000 hectáreas plantadas. O sea, habría que a eso sumarle. Estaríamos más o menos hablando del orden de unos 75.000 a 80.000 hectáreas plantadas hasta el año 2021. Sabemos que de ahí en adelante ha decrecido fuertemente la demanda, ¿no es cierto?, de proyectos de cerezo. Como un dato así al detalle también, de todo lo vendido, el gran fuerte lo ocupa Col, indudablemente con un 34% de participación, 14% Magma 14%, y la serie Gisela 6, 12, ¿no es cierto?, y 5 ocupa prácticamente el 31%. Y aquí hay un dato para lo que en algo también esbozó recién Óscar. En cuanto al pensar a los replantes, sabemos que la viabilidad de poder reinjertar estos portainjertos son erráticos. Por ende, es algo, un número que uno entra ahí a dejar ahí, que no todo es posible reinjertar. Dijo un dato importante, también tiene que ver con el huerto, la calidad del huerto, la sanidad del huerto, el potencial que tiene. Y como otro dato importante, si bien es cierto y en buena hora Máxima 60 ocupa el 6%, un número muy pequeño, dado que hay dos Máxima 60 hoy día, uno bueno, uno malo, con condiciones bastante erráticas desde el punto de vista productivo. Así que también para tener en consideración a la hora del replante. Chile cerecero. El 80% de la fruta se cosecha entre O'Higgins y el Maule. Esta es la distribución del año pasado, es un gráfico de Claudio Vial del Cherry Summit de este año, de cómo fue la distribución del volumen, ¿no es cierto?, por semana, donde fuertemente con los colores azules la región del Maule, O'Higgins con el color anaranjado, indudablemente son los protagonistas desde la semana 47, 46 en adelante hasta la 52. Esto indudablemente que es un tremendo problema. Todo lo que comenté recién con respecto a la superficie plantada y los volúmenes incidentes van a caer acá. No hay prácticamente ni un cambio, ni un ápice en relación a eso. Se sigue concentrando en las mismas semanas. Y eso es un dolor de cabeza que vamos a tener de aquí en los próximos años. Ahora bien, aquí ya parto con la parte temprana. Esta es la oportunidad, semana 45, 47, y aquí también comienzo a aportar algunos datos interesantes. Eso, la temporada pasada ocupa más o menos del orden de 2,5 millones de cajas. Esa es la participación de esas 3 semanas. Eso aproximadamente creo que es la participación de un 3% del volumen total. Hoy por hoy, un administrador de programas de variedades nuevas, hoy día prácticamente en términos de ventas de plantas, hoy día ya hay 1.600 hectáreas plantadas de 5 o 6 variedades nuevas, de las cuales hay una reserva que se va a concretar en plantaciones año 2022 y 2023 de otras 1.600 hectáreas más. Estamos hablando de 3.200 hectáreas a plantarse de aquí al próximo año. Si hacemos también el ejercicio básico y fácil de 10 toneladas por hectárea de variedades que sabemos que son productivas, estamos hablando que de aquí al 2026 la participación de estas semanas podríamos estar hablando de ya prácticamente 9 millones de cajas. Y eso genera, ¿no es cierto?, tambalea, ¿no es cierto?, eso que hoy por hoy suena como fácil, cierto, certero, ¿no es cierto?, oportuno. Ojo con eso. ¿Qué implica esto? Que lo temprano
tiene que ser más temprano. Que lo que hoy día se cosecha en la semana 48, 49, probablemente con todo este aumento de volumen, con el recambio que hoy día existe de las semanas 50 y 51 con Santinas particularmente, va a hacer que esta curva, esto se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos hoy por hoy acá no va a ser la misma. Y eso es un tema que tenemos que entender hoy día y tenerlo claro. El negocio no va a ser el mismo. Y en base a eso, o sea, este gráfico lo mostró Isabel recién, bueno, la oportunidad que genera hoy día esa semana, con precios que son hoy día extraordinarios, o sea, no, prácticamente, pero indudablemente que esa es la oportunidad, eso es lo que viene, ¿ya? Y en eso tenemos que estar más que preocupados, ocupados en lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. También siempre es interesante ver qué ocurre a nivel mundial. Efectivamente que existe un gap de fruta que hoy día no tenemos. Acá tenemos que tener una participación, ojalá, de aquí en los próximos 4 años. Los proyectos hoy día que uno ve en la cuarta región o en la región metropolitana o en esta región, están orientados hoy día prácticamente, ojalá, con un tema de variedades nuevas y otros manejos a estar ahí metidos. Y considerando también que hoy por hoy la cosecha temprana de China con invernaderos, que son volúmenes muy despreciables eventualmente, ya están siendo ya cada año hay reportajes de eso, se visualiza y en torno a eso la competencia por parte nuestra también, me imagino, debe ser más difícil. ¿En qué hemos estado en este último tiempo? Realizando cosas de buenas a muy buenas, ¿eh? Eso indudablemente es así. Zona a explorar. En lo personal, buscando ventanas de comercialización temprana, donde indudablemente se obtienen los mejores precios. En lo personal, subdivido o clasifico las zonas tempranas en tempranas, semanas 42, 44, tempranas intermedias 45, 47 y tardías 48, 50. En el mapa, las flechas rojas, ¿no es cierto?, lo que significa hoy día la cuarta y quinta región, indudablemente que ahí está lo temprano. Luego se mezclan las zonas entre lo temprano medio y lo temprano tardío. O sea, hoy día Cauquenes perfectamente puede estar cosechando antes que Buin, ¿ah? Antes que Rancagua. Villaseca, Botalcura, todas esas zonas eventualmente son más tempranas que esta, que el mismo Buin y Paine. Se produce una mezcla. Ahí hay cosas por indagar, por ver. Hoy día uno no todos los años termina viendo cosas interesantes nuevas. A mí en los últimos días, con mucha atención, algunos valles de la región metropolitana que por lejos vienen muy, pero muy adelantados, considerando que a la fecha la acumulación de grados día viene por debajo del año pasado. Por lo tanto, toda esta buena onda nomás que existe de querer salir temprano, ojo, hoy día, 11 de agosto, todavía no lo es. Venimos más tarde que el año pasado y es un tema de acumulación de grados día. Indudablemente que esto puede cambiar de aquí a 2 semanas más o ser el septiembre más cálido de la historia y se revierte todo eso y efectivamente sigue siendo la línea de que año nuevo temprano es cosecha temprana. No lo sabemos, pero hoy día el negocio no está orientado hasta el momento, por favor que quede claro, a ser un año temprano, por si acaso. Bueno, un poco para mostrar la realidad, qué iba ocurriendo con las zonas tempranas. Esto es el año 2019, Ovalle, sector Tabalí, como una Royal Rainier, una Brooks, ¿no es cierto?, con acumulaciones de frío de 460 horas, con 30 porciones, producciones de ese tipo. Ovalle, Quebrada Seca y Recoleta, o sea, la parte costa y la parte un poco más bien cordillera. Año 2020, 334 horas frío al momento de la aplicación de cianamida hidrogenada, por si acaso, con 30 porciones de frío, Lapins, Somerset, quizá una variedad que hoy día totalmente fuera de lugar, pero bueno, para tenerla ahí. Y ojo, y Santina, de una variedad que todavía creo que falta por consolidarse en el norte, por si acaso, pero ya nuestras pequeñas muestras de lo que ya está ocurriendo. Luego, en la misma zona, año pasado, probablemente uno de los años más cálidos, con 392 horas frío, para aquellos que creen que la lápiz no da con menos de 500 o 450, con 24 porciones de horas frío, lo mismo, Lapins, Somerset, Santina. Estas 3 fotos estas 3 temporadas tienen un denominador común, producciones no bajan prácticamente, son estables, son consistentes.
Y yo creo que eso es lo que este tiempo nos ha permitido estar haciendo un montón de pruebas, un montón de cosas, probando diferentes formas de manejo y de cómo establecer un huerto de cereza. Pero los resultados son alentadores para desarrollar esta zona. Los factores más incidentes indudablemente son el clima, horas frío, humedad relativa. Humedad relativa lamentablemente ir a producirse en las zonas altas de Ovalle o de La Serena en este caso. Lamentablemente la humedad relativa baja mucho, por lo tanto la condición de cuajas, la fecundación se vuelve muy complicada. Agua, denominador común de todo, incluyendo metropolitana, también parte de la sexta y séptima también, excepto este año por la lluvia y acumulación de nieve, pero es un factor que probablemente volveremos, digamos, a estar con problemas, espero que no, pero así dice todas las fuentes que esto va a seguir. Problemas de estrés térmico, estrés radiativo, problemas de sal, esto del año 2020, en la zona de Cuncumena, acá en Melipilla, como algunas combinaciones entre portingerto y variedad son sensibles a estrés salino. Esta es una Royal Down en Col, por lejos creo que es lo más sensible a salinidad. El valle de Huechún, Melipilla también, foto tomada a mediados de enero y miren los niveles de estrés de las hojas con este tipo de toxicidad, árboles que botan sus hojas más temprano, problemas, ¿no es cierto?, en la entrada de receso y todo el desequilibrio que conlleva a posteriori. Y lo mismo la foto atrás, la última, ¿no es cierto?, con el tema estrés radiativo. Bueno, lo anterior hablábamos de la estrategia, ¿no es cierto?, que son de qué manera yo visualizo para que este negocio pueda irse lo más temprano posible. Hablemos ahora de las tácticas que hoy día tenemos para poder implementar este plan, ¿no es cierto?, a que se pueda desarrollar de buena forma. Esto es Ovalle, macrotúneles. Uno debería decir, bueno, ¿por qué me voy a Ovalle con macrotúneles? Porque quiero ser más temprano. Esa es la lógica, para allá va. ¿Ya? Tema importante a considerar desde el punto de vista así como idea. Un sistema donde probablemente Richard Bastida lo va a comentar luego con mucho más datos que yo, mucho más potente, pero de los datos que uno ve y ve en el campo. Las plantas se encuentran muy a gusto, se desarrollan de muy buena manera, lo pasan bien. Se genera un crecimiento de frutos mejores que el resto. Hay un grado de una condición vegetativa mucho más potente, por lo tanto, muchos ojos con los aportes de la fertilización, ¿no es cierto? Y un tema agua. En agua hasta el momento hemos dado pequeñas luces de que efectivamente hay un consumo menor. Todavía no muy claro, pero hay una tendencia que va hacia allá. Hay un tema asociado hoy día a la fertilidad, o sea, las fertilidades de yemas vienen mejores acá que en los huertos sin macrotúnel. El tema más importante, uno, lo caro que son. Estamos hablando aquí, yo creo que probablemente desde unos $70.000 por hectárea. Y lo más potente, además, la operación. Súper difícil. Lo más importante de esto es la ventilación. Ventilación que debe ser necesaria, ¿no es cierto?, desde ahora hasta floración, no pasarse los 25 grados. Pasándose de ahí, la cosa se complica, las cuajas complican. Por lo tanto, el estar abriendo, cerrando, tiene costos que son muy, pero muy altos. Otra experiencia, el uso de mallas para viento. Esta es como la lógica de poder implementar zonas nuevas donde poder cultivar cerezos, particularmente donde el viento ejerce un efecto muy potente en la producción. Por ese lado, de que funcionan y funcionan muy bien. Lamentablemente, también se generan temperaturas muy altas. Esto lamentablemente no se puede ir sacando, a diferencia de un macrotúnel que hay toda una operación para sacar, ¿no es cierto?, recoger. Acá lamentablemente sacar una estructura es de costos altísimos, muy poco operativa. Por lo tanto, lo que veíamos, ¿no es cierto?, la entrada en receso eran árboles que le costaba mucho botar hojas. La entrada en receso era muy mala. Por ende, en una zona donde me cuesta acumular frío, es como medio paradójico tener algo que complique este proceso. Y hay otro dato más importante, actividad de vuelo de abejas es nula, literalmente las abejas mueren, ¿eh? No pueden, hay un tema ahí con su orientación. Y lo otro también a nivel de cuajas, que conversándolo con colegas dedicados a la parte citrícola, también concluyen en lo mismo, o sea, hay problemas relacionados con cuajas, a bajas cuajas que comienzan a complicar un poco esta realidad.
Probablemente este es el más conocido por todos ustedes, ya desde, no sé, desde la cuarta hasta séptima región probablemente podrán encontrar como techos para el tema lluvia, pero hoy día netamente con el objetivo como techos para adelantar. Hoy día un techo por sí solo aproximadamente adelanta, extendiéndolo desde la aplicación de cianamida en adelante, adelanta el orden de los 4 a 5 días sin ningún problema. Donde eso sí que es muy manejable, a un costo menor, ventilaciones que son muy fáciles de poder realizar en general, un tema que hoy día también, hoy por hoy se ha ido mecanizando, con buenos resultados también del punto de vista árboles que logran crecer muy bien vegetativamente, con buenos reemplazos, que es un tema que necesariamente debo tener todos los años para mantener la sustentabilidad productiva de mis cuarteles. Y hoy día como un punto más, un plus, son estos mismos sistemas, pero hoy día con un perimetral, que ya lo estamos midiendo, está hasta el momento arrojando resultados súper positivos. Esta es la gráfica en la esquina derecha superior. Esto es un techo convencional, sin perimetral. Esto es donde se extendieron las carpas aproximadamente el 15 de julio de este año, donde la acumulación de grados días hasta el 4 de agosto, la semana pasada, era de 4.3, versus mismo techo pero con perimetral, en la misma fecha de extensión, acumulación de grados días de 12.24, o sea, estamos hablando de el triple. Y eso indudablemente lo que significa finalmente a posteriori son resultados en el adelanto de la cosecha. Por lo tanto, uno podría atisbar a que pudiesen haber más de, o sea, si son 4 lo tradicional, podríamos estar hablando de 7, 8 eventualmente, desde el punto de vista así como dato básico. Bueno, nuestro enfoque productivo, tanto en la zona temprana, mediana, tardía, no podemos perder, ¿no es cierto?, nuestra línea. ¿Qué quiere el consumidor? Bueno, lo han descrito todos, mis asesores: azúcar, firmeza, pedicelos, verdes, fruta sana. Y ojo, fruta sana, hincapié para este año, de un año distinto, con mucha humedad, ojo con los programas fitosanitarios. Manejos técnicos, elección por injerto de variedad. Y aquí hay un dato que me voy a ocupar más ratito con respecto a la oferta de lo que viene. Portinjertos que son relevantes también para estas nuevas zonas. Los diseños de plantación, lo dijo Óscar, huertos sencillos, fáciles de cosechar, fáciles de poder podar. Hoy día tenemos que todos los años involucrar a gente en la poda, en el conocimiento de estas variedades, a poder, idealmente, que las mujeres, tal como lo dijo Óscar, involucrarlas hoy día en el sistema. Funcionan perfecto, andan muy bien. Regulación de carga, un tema sumamente bullante hoy en términos de decisiones. Riegos, programas fitosanitarios, bueno, uso de cobertores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender, sí, que este es un negocio de azúcar. Eso es lo que nos piden nuestros recibidores. Lo mismo, esto es una foto que se la saqué a la Jessica, se lo dije recién, donde me gusta, donde cómo describe lo que es pedicelo verde y turgente, frutos caoba, uniforme, piel lisa, brillante, sin defecto, frutas jugosas, firme y crocante. Esa es la fruta atractiva. Desde el punto de vista más técnico, estamos hablando de fruta por sobre los 17 grados Brix, firmezas por sobre los 75 Durofel, materia seca idealmente lo más alta, ojalá por sobre el 21%, niveles de potasio, calcio, zinc, magnesio, idealmente lo más alto posible. Nosotros hoy día, en todo este tema de la evaluación de las variedades nuevas, hay varios datos, varios elementos importantes que pudiesen uno no considerarlo, digamos, a nivel de libros, pero sí todos los años vemos que hay una tendencia positiva de alguno de ellos, por si acaso. La importancia del calibre, y también lo señaló recién Óscar. Esto es la gráfica con respecto al precio de cada uno de los calibres de toda la temporada pasada, lo que significa estar hoy día en los calibres Premium y Super Jumbo, ahí donde indudablemente está la rentabilidad de mi negocio. Y esto, indudablemente que lo marca una variedad. Hay variedades que el potencial genético ya está descrito desde antes, y ante eso, digamos, es mucho más fácil el camino. Contingencia, en términos de estas zonas tempranas, hay un denominador común: contingencia de escasez hídrica, que pese a la oferta, ¿no es cierto?, de lluvia y nieve que tenemos, pero es un tema que hay que estar preocupado. Y aquí hay un tema bien relevante. Aquí está fotos de la Michelle, que está por ahí también.
Interesante ver netamente, más allá de especificar, irnos más bien a la parte técnica, cómo cada uno de estos portainjertos, uno puede, es como la descripción de los motores. Motores grandes, o sea, chiquititos de 1500, otros sobre los 5000. Acá es lo mismo, mira lo que significa un Col, un Cap 6P, un Maxma 60, versus lo que puede ser un Maxma 14 y un Gisela 6. Eso en la foto genera cambios drásticos del punto de vista de cómo abordo el riego, de cómo abordo la fertilización y de un montón de parámetros, para tenerlo claro, hacerlo un poquito más, haciéndole como el zoom a esto, perdón, me equivoqué. Es esto, ¿no es cierto? Observen las densidades de pelos radiculares, ¿no es cierto?, que existen. Y esto indudablemente que trae una serie de beneficios para lo que yo quiero plantar. En zonas hoy día, en el norte, en zonas tempranas como los Andes, como es Catemu, es como difícil entender hoy día Catemu probablemente el infierno mismo en diciembre y enero. Y en los Maxma 14 estamos regando una vez a la semana. Es como raro en suelos que son súper livianos. Pero esa es la genética del portainjerto, ¿ok? Y lo mismo ocurre, bueno, esto es lo que el CEAF en algún momento también estudió, ¿no es cierto?, y publica que efectivamente estos son portainjertos con requerimientos hídricos más bajos, ¿ah? Como un dato a tener en cuenta. Además de eso, la tolerancia a la salinidad también es un patrón que se comienza y se marca en las zonas tempranas. ¿Para qué hablar de Santiago? Hablar ya en zonas más potentes como Mayerauco, Melipilla, Cuncumén y prácticamente región metropolitana, y el norte también, con los mismos problemas. ¿Y qué es lo que hace problemas de salinidad? Limita el crecimiento de las plantas, clorosis y malformaciones, inhibe las germinaciones, por lo tanto, cuajas erráticas todos los años. Un detalle importante, y es ahí donde, por ejemplo, hemos podido ver la resistencia de un Col versus un Maxma 14. Estas fotos tomadas el año 2020, estos huertos son hermanos. Esto que está ahí es esto que está acá, por si acaso. Esto es Santina en Col, un 2 de marzo, prácticamente 100% de hojas caídas, versus un Maxma 14 que prácticamente está sin ningún problema. ¿Ah? La salinidad para el Maxma 14 es sumamente bien tolerada. Bueno, son esos factores que tenemos que empezar a ocuparnos de aquí en adelante para todo este desarrollo nuevo de la parte temprana. Y para ir finalizando, lo que es hoy día la otra pata de la mesa, el tema de las nuevas variedades. Esto podría ser el escenario que pudiésemos tener de aquí a 6 años más, 7, 8, pongámoslo, 10. Indudablemente que de todo esto, gran parte, o sea, no sé si gran parte, pero aproximadamente a lo mejor el 20 o el 30% no va. Aquí hay 36 variedades, hoy día tenemos 8. ¿Ya? O sea, se los aseguro que de aquí a 4 años más, 5 años más, vamos a tener 20, 25, 30 variedades, ¿ya? Por lo tanto, a eso tenemos que estar preparados. ¿Dónde voy a enfocar mi proyecto hoy día? ¿Cuáles van a ser mis variedades de aquí en adelante? Partamos por el programa de ANA, programa genético SMS de California, de Steven Southby, ¿sí o no, Lore? Sí. Vigor, variedad la más temprana, hoy por hoy. Aquí obviamente voy a hablar de lo conocido, y me quedan probablemente el doble de lo que viene, por si acaso. Vigor medio, en lo más temprano, aquí estamos hablando de esta variedad que se cosecha aproximadamente 16 a 18 días antes que Santina. Variedad muy productiva, pese a que no es autofértil, ¿ya? La gran gracia en lo personal, una rápida entrada en producción. Estamos hablando que prácticamente Nimba podría homologarse a una Regina, no es lo mismo, por si acaso, en términos de entrada en producción, pero mucho más rápida que Lapins, por si acaso. Por lo tanto, el poder pagar un proyecto temprano es interesante. Otro punto que hago hincapié, que tiene que ver con la foto, ¿no es cierto? Yo creo, hoy día no existe, pero con toda esta oferta varietal, con todo este volumen que he descrito, yo creo que el día de mañana el color de pulpa va a ser un tema relacionado a ¿cómo se llama? A un estándar en cuanto a necesidad de consumo. Condice el color de piel con el color de pulpa, ¿ya? Eso es bien interesante, insisto. Y calibres 30 y 32 milímetros, y aquí me detengo un poquito con respecto a este dato. En general, prácticamente todas las variedades nuevas son de calibres importantes.
son de fechas de floración a cosecha del orden de los 45 días, 50 días. Eso genera demandas importantes por parte del árbol. Ya lo hemos podido medir en algunos de ellos. Conductancia extomática, potencial cinemático, son variedades que necesitan estar a full al principio. Literalmente no me puedo equivocar. Y cuando me equivoco, es fruta blanda, es fruta que el pitting prevalece más y todo ese punto, por si acaso, para tenerlo en cuenta. Luego Pacific Red, que es la polinizante de Nimba, cosecha también temprana, 14 días antes que Santina, autofértil, calibre 28-30 milímetros, alta productividad. Detalles de, para mí, Pacific Red, sendarda lento, es como de términos de vigor muy parecido a Santina, ¿ah? Por lo tanto la tengo que esperar un poquito más. Segundo, tiene un hábito de crecimiento importante, por lo tanto esa capacidad de enderdado también la puedo ir perdiendo si no la sé manejar. Por otro lado, un color de pulpa que tiene este color blanquecino, que puede el día de mañana, no sé, meter ruido. Sweet Ariana, probablemente es la vedette, hoy día es la que tiene hoy día algo de más de 1000 hectáreas plantadas. Cosecha temprana, aproximadamente 10 a 12 días antes que Santina, ¿ya? Autofértil, vigor, me atrevo a decir, extremadamente alto. Por lo tanto, ojos con las combinaciones variedad y porta-injerto. Es una variedad que probablemente está más dado para un Maxma 14, idealmente es como la condición. Si no, col, por favor, diluyan el vigor. Fruta muy firme, que a la cosecha estamos hablando prácticamente por sobre los 80 Eurofel a la cosecha, incluyendo temperaturas, 12 grados, o sea, a las 12 del día. Y cuando la llevamos, ¿no es cierto?, y la guardamos por más de 15, 25, 30 días, mantenemos por sobre los 85, 90 Durofel sin ningún problema. Alto potencial productivo y vuelvo a lo mismo, color de pulpa. Ahí hay un dato también interesante. Sweet Gabriel, este año para mí la regalona. Calibres también similares a Ariana. Muy interesante el punto de vista de requerimientos muy bajos de frío. Creo que de todo el programa unido de la Universidad de Bolonia, esta es la variedad que menos requerimientos tiene. Por lo tanto, súper interesante en las zonas con escasez de frío. Frisco, bueno, ustedes probablemente ya la conocen, me están un poquito apurando. Aquí vuelvo a lo mismo, el tema de manejos de Frisco. Hoy día ya Frisco es una realidad, está produciendo, ya lleva 2 años de debut desde el punto de vista comercial. En general, la gente que la ha podido manejar bien con muy, muy buenos resultados, muy buenos retornos. Me voy al programa IFG, Cherry Glow, interesante todo el programa IFG porque son variedades todas de requerimientos de frío muy bajos. Estamos hablando de 300 a 500 horas frío, por lo tanto expande, ¿no es cierto?, eventualmente la oferta hacia el norte. Buena firmeza, buenos sabores. Cherry Glow, una variedad bicolor, temprana, imagínense lo que puede significar eso. Buenos resultados post cosecha. La IFG Cherry 10 la conozco, muy atractiva en términos de productividad. El año pasado fue como muy claro lo que fue IFG, porque probablemente fueron las variedades que más fruta ofertaron, ¿ya? Es una fruta muy firme, buenos resultados también post cosecha sobre los 28 milímetros. Lo mismo que la IFG, la Cherry 8, ¿no es cierto? Requerimientos de frío por debajo de las 300 horas frío. Imagínense lo que significa eso. Buen tamaño, sobre los 30 milímetros, buena firmeza, buen sabor, buenos resultados por cosechar. También algo de lo que ha hecho el programa alemán de Peter Stobel, hoy día administrado por Cerasus, la Seracina Prime 2.1. Aquí hay un tema importante, esto es lo temprano, pero ya temprano tardío. Variedades que perfectamente pueden ser la mezcla de aéreo-marítimo, donde la particularidad es la firmeza y el sabor. Son espectaculares en cuanto a eso, ¿ya? Y de fechas de floración tardías, por lo tanto también me libro de la, así que un detalle también para poder observar. Variedades lamentablemente que no son autofértiles, necesitan el polinizante que es la Seracina Prime 3.1, manteniéndose las mismas características. Conclusiones. Si bien la incertidumbre probablemente se mantendrá, tenemos clara cuál es nuestra certidumbre en el aumento del volumen. Las zonas tempranas tendrán cambio en el corto y mediano plazo, producto de la arremetida de un volumen en cuanto a variedades nuevas, descritas anteriormente, como el desplazamiento de las tradicionales por ocupar fechas más tempranas. Las zonas tempranas tendrán que enfocarse a ser más tempranas aún. Informarse bien en relación a la elección de variedades nuevas para evitar cambios posteriores.
a modo de ejemplo, que no nos ocurra lo que les está pasando a la uva de mesa hoy por hoy. No perder el foco de la calidad en cualquier ventana de cosecha. Eso mantendrá nuestro nombre como país, que tanto nos identifica y nos diferencia en el mundo. Las exigencias serán cada vez mayores. Estos son embalajes reales, son cajas de chocolate, pero son de cereza. Esto en el simposio Yamagata el año 2017. Así se vendían las cerezas en el metro de la estación ahí en Japón. Están con los pedicelos, por si acaso, un trabajo literalmente no chino, porque son japoneses, pero están ahí. Bueno, así se viene la mano. Muchas gracias por haber escuchado.